rápido del sistema del cual nos ha dotado la naturaleza para producir los latidos que generan la contracción del músculo cardíaco, del miocardio. Esto, algunos de los conceptos ya lo hemos visto en la clase teórica. En este caso vamos a repasar algunos conceptos teóricos que tienen una relación directa con el trazado. Es decir, la idea es, como decíamos, tratar de imbricar un poco conocimientos, conceptos, con lo que vamos a ver en el trazado de distintos tipos de electrocardiogramas. Uno de los objetivos que planteó el doctor Rojas en una de las primeras clases era que era fundamental que ustedes de este módulo salgan aprendiendo varias cosas. Uno, diferenciar un electrocardiograma normal de un electro que no lo sea. Segundo, tener una sistemática para informar electrocardiograma. Es decir, no tratar de evitar esa tendencia de mirar un trazado y realizar un diagnóstico. Sigamos siempre un orden para describirlo. Y tercero, cuando veamos algún signo de alarma, rápidamente correr y pedir ayuda a una persona que pueda saber más. En los trazados hay momentos o hay elementos que implican no solamente un diagnóstico, sino toma de decisiones terapéuticas de urgencia. En este caso, algunos tipos de arritmias vamos a ver que realmente, mientras estamos haciendo el trazado, empezamos a ver determinado tipo de hallazgos, rápidamente necesitamos hacer consulta con una persona de más experiencia. Afortunadamente son la minoría de los casos. En la minoría de los casos nos podemos sentar como hoy a ver trazados y a discriminar ondas, hacer mediciones y demás. De tal forma que vamos a comenzar nuestra clase recordando el sistema éxito-conductor. Recordemos que, como decíamos, la naturaleza nos ha dotado de un marcapasos propio, nativo, el nódulo sinusal, que se encuentra localizado en la parte más alta de la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha, casi desembocadura de la vena cava superior. A punto de partida de esta estructura que genera latidos desde el precoz desarrollo embrionario hasta el fin de nuestros días, se va a producir los latidos en cada instante de nuestras vidas, que se conducen a través de un sistema que tiene propiedades y características propias que la diferencian del resto del miocardio como tal. Desde el nódulo sinusal y por haces internodales, los estímulos se transmiten no solamente de la aurícula derecha a la izquierda, sino de las aurículas a los ventrículos a través del nódulo auriculoventricular y de las de His. El nódulo auriculoventricular tiene lo que se llama características o propiedades decrementales, de tal forma que es un freno que la naturaleza también nos provee para aquellas situaciones en las cuales las aurículas laten demasiado rápido, filtrar latidos y evitar que ese tumulto o esa tormenta de latidos auriculares puedan transmitirse a los ventrículos. Por debajo del nódulo auriculoventricular se encuentra el GIS, que es la estructura que tiene mayor velocidad de conducción, el sistema éxito-conductor, y a punto de partida de esto, a través de las ramas derecha e izquierda, la rama izquierda con sus dos hemirramas, antero superior y posterior inferior, la transmisión de los estímulos por el medio del sistema de Purkinje a la totalidad de las estructuras o de las fibras de los miocardiocitos. De esta manera, cada estímulo entonces que se ha originado en el nódulo sinusal, cada fenómeno eléctrico que se genera en esta estructura, termina produciendo un mecanismo de bombeo, una contracción que puede ser efectiva o no. Este sistema, como decíamos, que nos dotó la naturaleza, es lo que podemos inscribir a través de la piel, o por intermedio de la piel, colocando electrodos, tal como el doctor Rojas describió ya en su primer clase, cuál es la metodología de la colocación, es decir, la metodología universal para realizar un electrocardiograma. Los aparatos pueden cambiar y pueden diferir, sea que lo hagamos en el hospital, en una clínica privada, o en otro lugar de la Argentina, o fuera de la Argentina. Las derivaciones son estándar universales. A punto de partida de las 12 derivaciones estándar, nosotros podemos observar a través de la piel, y registrar la actividad eléctrica cardíaca, y poder definir cada uno de estos latidos que hablábamos, que estarían conformados por la onda P, que es la sumatoria de despolarización de la aurícula derecha e izquierda, el intervalo PR o PQ, que implica no solamente la generación de la despolarización auricular, sino la transmisión de esa despolarización hasta los ventrículos, el complejo QRS de inscripción muy rápida, ¿se acuerdan que decíamos? Desde el nodo para abajo, el GIS transmite con una velocidad muy alta,
de tal forma que genera este complejo QRS que tiene características propias de acuerdo a cuál sea el lugar desde el cual estamos registrando la actividad eléctrica, despolarización ventricular, y por último, el fenómeno de repolarización ventricular integrado por el segmento ST y la onda T. Todo este complejo, esta sumatoria de ondas, complejos, intervalos y segmentos constituye cada uno de los latidos. Eso permite, y perdón que está bastante poco claro este electrocardiograma, pero lo que pretende definir esto es que esa sumatoria de latidos es lo que nos permite registrar el electrocardiograma de 12 derivaciones, las derivaciones bipolares, las derivaciones amplificadas o aumentadas de los miembros y las derivaciones precordiales que tanto ya han mencionado en las 3 clases anteriores. Eso es un electrocardiograma normal. Como decíamos, uno de los objetivos que tenemos siempre presentes en este módulo es que ustedes aprendan a diferenciar este electro normal, que no matemáticamente es igual en todos los seres humanos. Hay diferencias, hay variantes de lo normal como todo dentro de la biología. Diferenciar esto de lo que vamos a ver más adelante. Recuerden que más allá de que el nódulo sinusal genera sus propios latidos, que tiene fenómenos de automatismo, debido a que tiene un potencial de membrana inestable y que espontáneamente tiende a despolarizarse, existe toda una serie de factores o de variables que intervienen sobre el nódulo sinusal, que actúan a través del sistema nervioso autónomo, con su faceta simpática y parasimpática, de tal forma que a través del sistema nervioso central también una multitud de estímulos que varían desde factores ambientales hasta drogas que pueden llegar a actuar a nivel del sistema nervioso central o periférico. Estos estímulos llegan al nódulo sinusal y generan, por tanto, modificaciones en la frecuencia de descarga del nódulo sinusal, fenómeno que es muy saludable y que se denomina variabilidad de la frecuencia cardíaca, que también lo hemos mencionado ya en el teórico, en uno de los teóricos que hemos desarrollado este año y los años anteriores. De tal forma que este electrocardiograma, por ejemplo, que estamos viendo, que también está bastante difuso, si nosotros tenemos que definir, ¿quién me dice qué ritmo tiene este electrocardiograma? Tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y esta es la tirita de control de ritmo en D2. ¿Qué ritmo tiene este electrocardiograma? ¿Quién se anima? Chicos. Hola, hola. Sí, hola chicos. Vamos, ahora es el tiempo, chicos, de practicar, no tengamos miedo de No equivocarnos. tengan miedo, no tengan miedo. Vamos, Si estamos chicos. para esto, estamos para Claro, aprender. muy bien. A ver si está alguno de los chicos míos. Fernanda, María Noel, Marina, Joshua, Luis. Chicos, Perfecto, no presenta un ritmo sinusual, o sea, si bien presenta onda P con polaridad positiva en D2, D3 y negativa en ABR, perdón, eh, lo que no tiene es una frecuencia cardíaca normal y no es regular aparte del ritmo. muy bien. Me gustan tus argumentos. O sea, repasemos un poco cuáles son las condiciones para hablar de ritmo sinusal. ¿Se acuerdan? Que tiene que presentar una onda P Sí, precedida de todo complejo QRS. Esta onda P tiene sí, que ser positiva en D2, D3 y negativa en ABR. sí. Tiene que tener una frecuencia entre 60 y 100 y debe ser Sí, regular. Y y no tiene sé que si me ser está regular. faltando algo. Está faltando, está muy bien lo que has dicho. Está perfecto. Fíjate que tiene que haber. ¿Cómo es tu nombre? Maximiliano. Maxi. Mira, Maximiliano, tenemos ondas P que precede a cada QRS, que son positivas en D2, D3 ABF, o sea, hay una activación cráneo-caudal, por eso es positiva, va mirando en la sumatoria de vectores de las dos aurículas hacia la pierna abajo, adelante y a la izquierda, precede, como dijimos, a cada QRS,
es negativa en ABR, se ve realmente bastante borroso. Tiene una frecuencia, si sacamos el promedio, como les enseñó en la segunda clase el doctor Rojas, que tiene una frecuencia promedio de 60 latidos por minuto, pero, Maximiliano, bien dijiste, no es regular. ¿Y por qué puede ser no regular este ritmo que tiene todas las condiciones para decir que es un ritmo sinusal? ¿Por qué puede ser irregular? O sea, ¿por qué decimos que es irregular viendo el electro o por qué? Claro, en el Ah, electro, porque si o decimos, sea, entre cada complejo QRS la separación es diferente, digamos, en tiempo. Hay algunos en los que el tiempo es mucho mayor y en lo que en otros el tiempo es mucho menor. eso se llama tener capacidad de observación y está perfecto, Maximiliano. Vos describiste cuáles son las características del ritmo sinusal. Si nosotros vemos acá, tiene todas las condiciones, excepto la regularidad. ¿Qué pasa cuando nosotros respiramos, con la fase de la respiración? ¿Qué pasa cuando inspiramos y cuando expiramos con la frecuencia cardíaca? Háganlo ahora, tómense el pulso radial, inspiren y expiren. Y fíjense qué pasa. ¿Qué pasa en inspiración profunda y en Con expiración con la frecuencia? con la inspiración aumenta y con la expiración disminuye la frecuencia. Exacto, Maximiliano. ¿Qué pasa si yo te digo que mientras hacemos el electro, acá el paciente estuvo expirando y acá hizo una inspiración profunda y acá volvió a expirar? Esto sería un ritmo sinusal con una arritmia respiratoria. ¿Esto es normal? Sí. El 99% de ustedes, chicos, de los 55 que están ahora presentes, si se toman el pulso y hacen estas maniobritas de inspiración y expiración profunda, van a ver cómo se acelera y desacelera el pulso, la frecuencia del pulso. Simplemente porque habíamos dicho, a nivel del sistema nervioso central, entre otras cosas, los fenómenos respiratorios tienen una importancia enorme. Entonces, este es el típico electro, chicos, de comienzo de año, que se hacen los chicos en etapa escolar, en la primaria, en la secundaria, que les hacen el electrocardiograma, y vienen las mamás desesperadas a consultar para hacer ejercicio, ¿no es cierto?, para hacer actividad física. Y vienen las mamás desesperadas porque les entregaron el informe y dice arritmia sinusal o arritmia respiratoria. Entonces se asustan, cualquier persona que ve el título de arritmia se asusta. Esta arritmia respiratoria es normal, es una variable de lo normal. Entonces, como decíamos, en biología, absolutamente distinto de las ciencias exactas, existen variaciones de lo normal. Este paciente tiene un electrocardiograma en ritmo sinusal con una frecuencia promedio de 60 latidos por minuto, 70, un eje normal, y es un trazado absolutamente normal, nada más que tiene arritmia sinusal. ¿Cómo podemos saber si esto es arritmia sinusal o no? Y cuando lo tenemos conectado al paciente, al electrocardiógrafo, le pedimos que haga maniobras respiratorias, que inspire y expire. Así de simple. Entonces, esto es un fenómeno normal, para que ustedes empiecen a entender que hablar de arritmia no necesariamente implica hablar de patología. La arritmia sinusal es un fenómeno natural y saludable, y es nada más que la modificación de la frecuencia de descarga del nódulo sinusal por la acción sobre el mismo del sistema simpático y parasimpático. ¿Quedó claro, Maximiliano? Sí, profe. ¿Quedó claro? Entonces, es una arritmia Sí, fisiológica. profe, quedó claro. Bueno, entonces fíjense, acá pasa lo mismo. Conectamos al paciente si nos queda la duda y le decimos, por favor, respire hondo, respire hondo, respire hondo, largue el aire, largue el aire, largue el aire. Y vemos cómo se acelera y desacelera con la inspiración o expiración profunda. Es una arritmia sinusal o respiratoria. Ahora, miremos. La mitad de nuestra pantalla, la mitad izquierda, corresponde a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Este grafiquito también lo han visto en las clases, porque realmente es muy esquemático y muy lindo. El 99% de las personas
desde el nacimiento en adelante tienen este sistema excitoconductor normal que con los años puede ir enfermándose en cualquiera de sus lugares por distintas patologías. Es lo que genera un trazado normal. Veamos ahora lo que pasa a la derecha, o sea, sería a la izquierda de sus pantallas, perdón. Fíjense, hay aproximadamente entre 0,1 a 3% por mil en la población de personas que nacen con fibras que no deberían existir y que tienen la capacidad de conducir de una manera un poco diferente a la del sistema excitoconductor, pero que también tienen la posibilidad de conducir estímulos desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Cuál es el problema de esto? Que la dirección de los estímulos en el sistema excitoconductor es unidireccional. Este tipo de vías accesorias o haces accesorios son fibras, como dijimos, diferentes a las fibras miocárdicas, diferentes al sistema excitoconductor, pero que tienen capacidad de conducir y pueden generar verdaderos bypass a los estímulos eléctricos. Y son los que configuran algunos patrones, que ya los vamos a describir mejor, como es el caso del patrón de onda delta del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces dijimos, esto sería un corte transversal del corazón a la altura de las válvulas auriculoventriculares. Estamos viendo del lado nuestro de la pantalla estaría la cabeza del paciente y del lado de la pantalla estarían los pies. Si nosotros hacemos una sección transversal, vamos a ver al lado derecho la válvula tricúspide, a la izquierda la válvula mitral y la continuidad mitroaórtica, ¿no es cierto? La válvula aórtica con sus 3 valvitas, la válvula pulmonar, y un enorme trígono fibroso que separa las aurículas de los ventrículos. En condiciones normales, la única estructura que permite transmitir estímulos de las aurículas a los ventrículos es el nódulo auriculoventricular y las de His. Todo el resto no tiene la posibilidad de conducirlos en corazones sanos. Sin embargo, como dijimos, hasta el 3%, 3 por mil de la población puede tener vías accesorias que se localizan o en el lado derecho del corazón, en la pared derecha, libre, en la izquierda o en la zona del septum. Esas vías accesorias, que pueden ser una o más, pueden ser las que generen mecanismos o fenómenos de taquicardia. Aquí no vemos la inscripción típica limpia de la onda P, el segmento PR o PQ, el intervalo PQ o PR, el complejo QRS limpio, el segmento ST y el intervalo QT. Acá vemos un complejo totalmente deformes, con QRS muy anchos, ondas P que se ven, pero con un PR chiquitito. Esto constituye los síndromes de preexcitación, o sea, presencia de onda P con un PR corto y onda delta. Esa onda delta es la que deforma el QRS. Acá otro ejemplo. La mayoría de estas personas, chicos, que tienen síndromes de preexcitación, no van a tener ninguna clase de manifestación durante sus vidas. Pero, obviamente, en un porcentaje que varía entre un 15 a un 80%, en algún momento de la vida pueden activarse y generar un circuito de taquicardia, un circuito eléctrico. Vamos a seguir repasando rápidamente, así pasamos a ver electros. Esto tiene que ver con la forma como nosotros encaramos el razonamiento de ante qué tipo de arritmias podemos estar presentes. Cuando hablamos de génesis de arritmias, es decir, qué produce los distintos tipos de arritmias, sea taquicardias o bradicardias, pueden ser alteraciones en la formación del impulso o alteraciones en la conducción del impulso. Esta clasificación también ya la han visto muchas veces. Las alteraciones en la formación del impulso pueden ser por modificaciones del automatismo. Automatismo normal es la del nódulo sinusal. ¿Por qué? Y porque es el que tiene el potencial de membrana más inestable y el que por tanto se despolariza más rápido y genera latidos más rápido. Sin embargo, todas las estructuras del nódulo sinusal para abajo tienen propiedades de automatismo. Cuando alguna de ellas, por alguna circunstancia, comienza a despolarizarse más rápido que el nódulo sinusal, estamos en presencia de un automatismo anormal, y ya vamos a ver algunos ejemplos. Afortunadamente son las menos las arritmias automáticas, porque son las que generalmente
tienen más persistencia y las que necesitan tratamientos más agresivos. El otro mecanismo por el cual se pueden generar taquicardias o bradicardias es lo que se denomina actividad gatillada, o sea, oscilaciones de los potenciales de membrana. Esas oscilaciones del potencial de membrana ya no tienen que ver con el prepotencial diastólico de las células marcapaso, sino con alteraciones u oscilaciones en la repolarización en alguna de las etapas. Si se producen en fase 3, se denominan postdespolarizaciones precoces, y si se producen en fase 4, se denominan tardías. Ahí vamos a ver un poquito mejor los ejemplos. Y en relación a las alteraciones en la conducción, el mecanismo que más hemos conocido en los últimos 30 años, que son las reentradas, y esto es muy bueno porque esto nos ha permitido modificar la historia natural de las taquiarritmias y tener la posibilidad de curarlas a las mayorías, ya no con fármacos, sino en forma invasiva con ablación por radiofrecuencia. Y por otra parte, además, alteraciones de conducción, que esto lo van a ver mejor en la clase que viene con el doctor Pintos, cuando hablen de enfermedad del nódulo auriculoventricular, los bloqueos. Es decir, cuando alguna de las distintas partes o de los componentes del sistema excitoconductor se enferma, que puede generar bloqueos, pueden ser permanentes, por ejemplo, un infarto que afecta a alguna de las ramas, derecha, izquierda o alguna de las hemiramas. Pueden ser transitorios, por ejemplo, por fenómenos de isquemia, o sea, cuando se enferma, por ejemplo, la arteria coronaria derecha o la circunfleja, se irrigan al nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular, o pueden ser funcionales. Eso significa que algunos de ustedes, por ejemplo, si les hacen una prueba de esfuerzo, una ergometría, al acelerar la frecuencia cardíaca, quizás alguna de sus ramitas, derecha o izquierda, por los periodos refractarios que tienen, al aumentar la frecuencia se bloquean y generan este tipo de bloqueos de rama transitorios que se denominan funcionales. Esto es lo que hablábamos recién. Desde el nódulo sinusal para abajo, todas las células tienen capacidad de generar de una u otra manera potenciales de acción. O porque tienen un potencial, como decíamos, de membrana inestable, sobre todo el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, ven que tiene esa formita del prepotencial diastólico, o bien las células de miocardiocito, esto que está en verdecito, es miocardio auricular, His-Purkinje, células del endocardio, miocardio, que ya tienen potenciales de membrana mucho más amplios, mucho más milivoltaje de potencial de membrana, tienen una fase 0 muy rápida por activación de canales de sodio, y 3 etapas, una fase 1, una fase 2 de plató de repolarización, una fase 3 de repolarización tardía, y una fase 4 que es la de potencial de membrana. ¿Por qué es importante conocer todo esto? Porque, bueno, acá estos son las conductancias y los distintos canales iónicos que intervienen en la producción de cada una de las etapas del potencial de acción. Decíamos, es importante conocer los potenciales de acción de los miocardiocitos auriculares o ventriculares porque pueden tener oscilaciones. Por ejemplo, en el caso de alteraciones electrolíticas, isquemia, acción de determinado tipo de drogas, en lugar de tener un potencial de acción limpito, impecable, bien dibujado, se está repolarizando la membrana, ahí en fase 2, y de repente se despolariza un poquito de nuevo. O acá se despolariza de nuevo un poquito de nuevo, o en la fase 4 se despolariza de nuevo. Esas oscilaciones de membrana son un peligro, porque una extrasístole, sea de donde sea que se esté originando, si cae en esta etapa, no encuentra la membrana en un periodo refractario absoluto, sino la encuentra vulnerable. Significa que no necesitamos un estímulo umbral para generar un nuevo potencial de acción, sino que un estímulo de intensidad subumbral, recordando la fisiología, puede desencadenar un nuevo potencial de acción. El problema es que este es uno de los mecanismos que suele generar arritmias en los fenómenos de isquemia. Acuérdense cuando vean enfermedad coronaria, accidentes de placa y demás, esto es lo que mata dentro de las primeras horas. O sea, es la principal causa de muerte, las arritmias ventriculares.
Esas modificaciones, esas pequeñas despolarizaciones tienen que ver básicamente con canales de calcio y suelen ser exacerbados, como decíamos, por alteraciones de electrolitos, por hipoxia, por isquemia, por aumento de las catecolaminas, etc. Y acá, ya directamente, este grafiquito, siempre es importante tenerlo en cuenta. Para que se pueda generar el 99% de las arritmias, sean auriculares o ventriculares, necesitamos estar en presencia de un circuito eléctrico. Cuando habitualmente, y perdón por hablar en primera persona, pero cuando estamos en presencia de un paciente que consulta por determinado tipo de arritmia y hay alternativas de hacer estudio electrofisiológico para averiguar a dónde se está produciendo este circuito y generar la ablación por radiofrecuencia, habitualmente a este pacientito yo le suelo decir que tienen un cortocircuito en alguna parte de su corazón. Cosa de ejemplificar, después haciendo algunos grafiquitos, cuál es el mecanismo y por qué es importante generar o seccionar alguna de esas piecitas en las cuales se está generando el cortocircuito. Este circuito eléctrico, como un circuito eléctrico de una instalación, tiene que estar integrado por dos ramas, unidas a nivel proximal y distal. Un estímulo que se origina en la parte proximal intenta descender por las dos ramas. Sin embargo, cada una de las ramitas tiene propiedades electrofisiológicas diferentes. Es como decir, los mellizos. Los mellizos no tienen, o los gemelos, hermanos gemelos, no tienen por qué tener los mismos gustos. Si bien es cierto, pueden ser muy parecidos, pueden tener diferencias. En este caso pasa lo mismo. Si bien es cierto que suelen tener la misma constitución, tienen fisiologías diferentes. Entonces, miren todas las condiciones que hacen falta. Una de las ramas tiene la posibilidad de conducir lentamente, pero conduce, pero la otra no. No acepta la conducción en esta vía. Eso se llama conducción o bloqueo unidireccional. Entonces, el estímulo que se originó en la parte proximal baja por la rama que puede. Una vez que ha descendido, encuentra a esta otra rama excitable y con capacidad de conducir. De tal forma que lo que hace, además de descender y seguir su destino común, es ascender y generar un circuito, un cortocircuito. Asciende y desciende de nuevo por la ramita lenta. Esto es un mecanismo de reentrada. Estos mecanismos de reentrada y el conocimiento de esta fisiopatogenia de las arritmias es lo que nos permite curar gran parte de las arritmias. Vamos ya a lo nuestro. ¿Hasta ahora se entendió todo, chicos? Porque ahora vamos a empezar a trabajar, ¿eh? Sí, profe, se entendió. ¿Estamos? Bueno. Cuando hablamos de clasificación de arritmias, hay muchas formas de clasificarlas. Ya empezamos desde el punto de vista de la fisiopatogenia, hablando de una clasificación según sean generadas por formación en los estímulos o por alteraciones en la conducción de los estímulos. Pero también las podemos clasificar según la frecuencia cardíaca, como hizo el doctor Rojas en esta parte del programa de arritmias, de clasificarlo en taqui y bradiarritmias. Hoy vamos a hablar de taquiarritmias. La próxima semana con el doctor Pinto, bradiarritmias. Según la localización anatómica, si necesitan solamente tejido auricular para producirse y generarse, se denominan supraventriculares, y si necesitan tejido ventricular para generarse y perpetuarse, se denominan ventriculares. Otra forma de clasificarlas, ya de los años 80 en adelante, supimos que las arritmias no todas son malas. Gran parte de nosotros, si nos hacemos un Holter o una prueba de fuerza, vamos a ver que tenemos alguna variante de arritmia. Entonces las arritmias pueden ser benignas, ¿sí? Esto habitualmente es una condición que se da en corazones estructural y funcionalmente sanos, potencialmente malignas cuando pueden llegar a generar algún episodio o alguna manifestación clínica importante, o malignas cuando ya pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cómo reconocemos que estamos en presencia de una arritmia? Una posibilidad, los que nos dedicamos a esto, es porque el paciente concurre porque tiene síntomas. Vamos a ver cuáles son. La otra
forma a través de la cual se puede presentar una arritmia es porque el paciente en realidad nunca se dio cuenta, pero va a controlarse la presión arterial o ve a algún otro médico, algún otro especialista y le dice, mire, vaya a ver un especialista en arritmia porque yo le encuentro un pulso irregular, o la persona que le toma la presión le dice, mire, yo le estoy notando acá como una arritmia, o porque le hacen un electrocardiograma para lo que sea, para práctica de deporte, cirugía, etcétera, y aparece alguna cosa rara. Pero también hay un alto porcentaje, como decíamos, de pacientes que pueden ser asintomáticos o oligosintomáticos. ¿Cuál es la clínica si el paciente tiene síntomas? Las palpitaciones. La palpitación es una sensación subjetiva que varía de persona a persona. No hay dos personas que tengan el mismo síntoma ni que sientan lo mismo por la misma arritmia. Pueden escuchar las expresiones más variadas de qué manera la presenta cada persona como tal. Siempre es importante tratar de preguntarle, además de qué es lo que siente, a dónde, si tiene síntomas acompañantes y demás, cómo comienza y cómo finaliza las palpitaciones, cuánto duran, si hace algo para que se interrumpan. Pueden presentarse como disnea, sobre todo en pacientes con cardiopatía o insuficiencia cardíaca, o malestar precordial, todo esto en general en cardiópatas. Intolerancia a la actividad física, es decir, el paciente hace actividad física pero nota que ya no rinde tanto como antes. Puede presentarse como un episodio presincopal o como síncope, o directamente una forma de debut de arritmias ventriculares graves puede ser la muerte súbita. Si cualquiera de nosotros nos hacemos un electrocardiograma, ¿y cuánto demoramos? El doctor Rojas también ya les comentó sobre la metodología de la técnica para realizar un electro. ¿Cuánto puede demorar hacer un electro? Y depende del aparato. Hay aparatos que hacen registro de 12 derivaciones simultáneas y en 30 segundos tenemos no solamente ya el electro completo, sino inclusive con un informe. Hay otros aparatos más viejitos que hay que ir cambiando de derivación en derivación, entonces estaremos 2, 3 minutos, 4, cuando máximo. ¿Qué posibilidad tenemos de detectar una arritmia en un paciente en un corazón sano? Y más o menos 1% de los pacientes que se hacen un electrocardiograma tienen algún tipo de arritmia. Si hacemos un electrocardiograma en un paciente, en un cardiópata, la posibilidad, la incidencia de estos eventos suele ser más alta. Pero sin embargo hay otras formas de hacer electrocardiogramas, como son los registros continuos de electro, como son los holters, que aumentan obviamente el tiempo de registro. Sí, también ahí les voy a mostrar algunos ejemplos de qué difícil muchas veces es detectar la arritmia como tal. Esto es un holter, o sea, es un aparatito que el paciente lleva adherido con adhesivos en el pecho, derivaciones estándar y 6 derivaciones del plano horizontal, con un aparato que puede tener una tarjeta de distintas características, una tarjeta magnética, un cassette, durante muchos años usábamos cassette con cinta para realizar el registro, y se va a su casa, se lo colocamos, se va a su casa, hace su vida, vuelve al día siguiente o a los 2 días para que lo retiremos. Y esta tarjeta en la que hemos grabado se desgraba y vemos qué es lo que ha pasado con la actividad eléctrica del corazón del paciente en forma permanente. Es muy útil, aumenta la sensibilidad. Otra alternativa son las pruebas de esfuerzo graduado, ergometrías, porque de esta manera provocamos al corazón, estamos estimulando el sistema nervioso simpático y hay muchas arritmias que por estimulación simpática se pueden desencadenar o agravarse. Entonces, sea en bicicleta, sea en una bicicleta computarizada, sea en una cinta deslizante, pero las pruebas de esfuerzo es un muy buen método para detectar arritmias. Hay pacientes que tienen episodios muy esporádicos, cada 2 meses, cada 6 meses, etc. En algunos casos podemos colocar este aparatito que se llama Loop Recorder, es un aparato de registro, es como un holter que se coloca de forma quirúrgica debajo de la piel del tórax y se mantiene implantado durante 6 meses, 1 año, dependiendo, de tal forma que podemos realizar el control en tiempo real si se presenta a distancia, obviamente si el paciente tiene síntomas. Vamos al hecho concreto. Vamos a las taquicardias supraventriculares. Sabemos, porque Maximiliano ya nos recordó,
Un paciente en ritmo sinusal tiene frecuencias que varían entre 60 y 100 latidos por minuto. Ahora, decimos, si la frecuencia cardíaca sobrepasa los 100 latidos por minuto, estamos en presencia de una taquicardia. Las taquicardias supraventriculares, o sea, las que se originan y se perpetúan en las aurículas, como los estímulos se originan en las aurículas pero descienden por el nódulo auriculoventricular y por el AFGIS, tienen un QRS estrecho. Entonces, por tanto, el QRS va a tener menos de 100 milisegundos. Como decíamos, el estímulo, por más que el nódulo auriculoventricular sea acribillado por estímulos eléctricos de las aurículas, conduce de manera normal. De tal manera que todas las taquicardias que tengan QRS estrecho son taquicardias supraventriculares. Esto que ven acá a la derecha, o izquierda, si vemos de la filmina, no todas las taquicardias supraventriculares tienen QRS estrecho. ¿Por qué? Y porque podemos tener un paciente que tiene un bloqueo de rama de base. Un paciente con un bloqueo de rama derecha o izquierda, si tiene una taquicardia, si sea una taquicardia sinusal, y va a tener QRS ancho. Puede ser que se produzca un bloqueo de la rama. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace un ratito? Las ramas pueden estar bloqueadas dependiendo de la frecuencia. En fase 3 se denominan taquicardia codependientes. Tampoco se torturen. Piensen solamente que algunos pacientes en taquicardia pueden producir bloqueos de rama derecha o izquierda, bloqueos que se denominan funcionales. Una vez que baja la frecuencia cardíaca, la conducción vuelve a ser normal. Y otras son lo que se denominan taquicardias antidrómicas. Ya vamos a volver sobre ese tema. Cualquier cardiopatía, desde la enfermedad coronaria hasta los corazones estructuralmente sanos, como son lo que se conocen hoy enfermedades, las canalopatías, o inclusive las vías accesorias. Muchos pacientes con síndrome de preexcitación tienen electrocardiogramas normales, no vemos ondas delta. Entonces, cualquiera sea la cardiopatía, predispone al desarrollo de arritmias de distinto tipo. ¿Qué las precipita? Hay un montón. Dentro de las que más comúnmente estamos expuestos, ustedes verán, personalmente estoy con el café al lado, prácticamente todo el día. Muchos de ustedes estarán con el mate, todo el día al lado. Los chicos están desesperados porque no pueden salir por la cuarentena a tomar la cerveza los fines de semana o los Fernet. Están los fumadores, los dependientes de la nicotina. O sea, fíjense, 3 drogas lícitas, porque la cafeína también lo es, perfectamente pueden predisponer a desencadenar o precipitar una arritmia. El estrés físico o mental, todo lo que hemos pasado por la Facultad de Medicina y hemos tenido sumatoria de parciales, exámenes finales, etcétera, hemos estado sometidos a descargas de catecolaminas atroces, noches sin dormir, etcétera, hasta que rendimos los exámenes finales. Entonces, también es una muy buena situación como para precipitar arritmias. El hipertiroidismo, los trastornos electrolíticos, ya vimos lo que puede generar el potasio en más o menos, calcio en más o en menos, los trastornos hormonales, esto, chicos, los fármacos. En poco tiempo ustedes van a estar prescribiendo medicamentos de todo tipo. Cualquiera de esta larga lista y muchos más pueden precipitar por distintos mecanismos, produciendo alteraciones adrenérgicas, alterando el sistema nervioso autónomo, prolongando el intervalo QT, en el caso de los diuréticos expoliando potasio, etcétera. Todo esto puede predisponer a desencadenar arritmias. La anemia, hipovolemia, ansiedad, la fiebre, las infecciones de todo tipo, y las drogas ilícitas. Cada vez vemos más en las guardias pacientes con corazones sanos que consultan en guardias por arritmias de todo tipo, cuando no aparecen o debutan con muerte súbita. Ustedes saben, chicos, permanentemente, ahora con la cuarentena se ha reducido un poquito, pero en el caso de las fiestas electrónicas y demás, cada tanto aparece una persona joven que muere durante los eventos. Ese tipo de muertes están relacionados con la ingesta de drogas ilícitas que matan, no por toxicidad directa, sino por arritmia. Entonces volvemos a lo mismo.
algunas de las taquicardias que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de estas. Las taquicardias que requieren el tejido auricular, o sea, se producen y se perpetúan en las aurículas. Ya vamos a ver algunas de estas. Hay otras que requieren el nódulo auriculoventricular. Todo lo que se produzca por arriba del haz de His va a ser taquicardia supraventricular y va a tener QRS estrecho, siempre que tenga más de 100 latidos por minuto. También dentro de este grupo están los pacientes que tienen vías accesorias. ¿Se acuerdan que hablábamos? Los síndromes de preexcitación. ¿Hasta acá estamos, chicos? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver acá, Maximiliano ya hizo su parte. ¿Quién me dice qué ritmo, qué frecuencia y dónde está el eje del QRS de este paciente? ¿Qué ritmo tiene este electrocardiograma? D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y B1, AB6. ¿Qué ritmo tiene? A ver, ¿quién se anima? ¿Hay ondas P? Sí, ¿no? Fíjense. Sí, hay onda P, profe. Hay onda P en todas las derivaciones y precede a todos los QRS. Todas, todas. No hay ninguna P por ahí que se cuelgue y que no conduzca. Entonces ya tenemos ondas P, que precede a todos los QRS, con PRs constantes. Son positivas en la cara inferior, en D2, D3 y en ABF, y negativas en ABR. Acá. Sí, Negativa profe, en ABR. el ¿Qué caso frecuencia? ¿Cómo? tiene la frecuencia está alterada, tiene 150 latidos por minuto aproximadamente. En algunos, por ejemplo, sí. en D3, Sí. eso estaría como alterado, pero de ahí Sí. el trazado se ve normal, podría decirse. Tal cual. ¿Se acuerdan que decíamos, así como la regularidad no es un criterio como para excluir el ritmo sinusal, cuando hablábamos de arritmias sinusales y de arritmias respiratorias, tampoco la frecuencia? Si cualquiera de nosotros en este momento, Dios no quiera, pero nos dicen, hay un temblor, y seguramente la frecuencia cardíaca de todos los que tenemos terror a los temblores va a aumentar. Este trazado, que tiene todos los criterios de ritmo sinusal, pero una frecuencia cardíaca más alta de 100, es una taquicardia sinusal. Cuando ustedes salen a hacer ejercicio, a hacer las compras, cuando ven a la novia o al novio, cuando rinden un examen, cuando salen a caminar en un día de calor, etc., la frecuencia cardíaca aumenta. La taquicardia sinusal es una variante del ritmo sinusal, es un fenómeno, es una arritmia fisiológica, es una taquicardia fisiológica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Es una taquicardia sinusal. El eje acá nada más no me gusta. ¿En dónde está el eje eléctrico de este paciente? La forma como el doctor Rojas explicó eje del QRS en la segunda clase fue fenomenal. Así que ahora nomás ustedes claramente pueden decir en dónde está el eje del QRS acá en este trazado, de 1 positivo a BF negativo. En 0. ¿Cómo tendría que ser ABF para que estuviera en 0? Isodifásica. Claro, y está un poquito más negativo. Estaría entre menos 90 y 0. Exacto. No sé quién fue la joven que dijo en 0 grados. Yo, profe, la Cavallo. Muy bien. Mira, si uno se pone, tal como les dijo el doctor Rojas, busquen el más isodifásico de todo, y el más isodifásico es ABF. Entonces, ¿está cerca de 0? Sí. El tema es que está un poquitito más desviado a la izquierda, por eso es que tiene más S que R. Entonces un eje que está ahí, entre 0 y menos 10 grados. Entonces tiene un eje levemente desviado a la izquierda.
¿Este electro podría corresponder, por ejemplo, a una embarazada? Sí, perfectamente. Y sería totalmente fisiológico. O puede ser una persona gordita, o una persona con un hábito pícnico, o una persona con asitis, por ejemplo, que horizontaliza el corazón y por eso desvía el eje hacia la izquierda. Aún así, el doctor Rojas les explicaba que estas desviaciones leves están dentro de límites normales. ¿Mm? Entonces, este es un electro en taquicardia sinusal. Fíjense acá. ¿Se acuerdan cuando decíamos, si el paciente dice que tiene palpitaciones, le preguntemos a qué le llama palpitaciones, preguntémosle cómo empieza y cómo termina, si lo puede definir? Miren acá, de 1, de 2, de 3, un paciente que viene con latidos sinusales y de repente, ¡chuc!, aparece un latido fuera de tiempo, precoz, y larga, tuc, 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 toda una salvita, lo que era ritmo sinusal a una frecuencia de 90 latidos por minuto, 96 latidos por minuto, pasa esto que es una taquicardia rapidona, ¿no? 1500 dividido 7, ¿cuánto es? ¿Quién hace el cálculo? 1500 dividido 7. 200, profe. 200 latidos por 200. minuto. Sí. Algo pasó, ¿no? Para pasar de 90 latidos a 200. Fíjense cómo empieza la taquicardia. Uy, se me perdió se me perdió una. Vamos a ver si está más adelante. Aquí, en este gráfico, que también se ve un poquito difuso, vemos que, vamos acá, al medio. Latido sinusal, una onda P, una onda Q, R, onda T, P, Q, R, onda T. ¿Qué pasa con este latido? Es un latido que está desubicado, está fuera de tiempo. Tiene una onda P que es totalmente diferente a la P sinusal. Es un latido precoz. Este latido precoz, de origen ectópico, porque evidentemente no se está originando en el nódulo sinusal, tiene una morfología de P totalmente diferente. ¿Ven la diferencia? Es clarita, ¿no? Tiene una onda P diferente a las P sinusales, es mucho más picuda, tiene más amplitud, por tanto, y tiene un PR que es diferente, o PQ, que es diferente al PQ sinusal. Este latido anticipado de origen ectópico, que tiene onda P que lo precede, pero que tiene una morfología diferente a la P sinusal, se denomina extrasístole supraventricular o auricular. Ese latido ectópico se puede estar originando en cualquier parte de la aurícula derecha, la aurícula izquierda. ¿Y por qué tiene un QRS que es normal, es decir, es igual a los latidos sinusales? Y porque baja por el nódulo auriculoventricular. Entonces, la morfología del QRS y de la onda T son normales, son idénticos a los latidos sinusales. Lo que cambia, como dijimos, es que la onda P está presente, es diferente, la sinusal y el precoz. Esto se llama extrasístole supraventricular o auricular. Cuando está solita o aislada, acá hay dos, no pasa nada. Si la persona es muy sensible y puede tener sensación de latido y consultar. El problema es cuando se agrupan. Miren, en este caso también es un electro que suelo mostrarles siempre. Este es un pacientito muy chiquitito, es un lactantito. ¿Y cómo sabemos que es un lactantito? Bueno, vemos que el paciente está en ritmo sinusal, esto es D1 a D3, ABR a ABF, B1 a B6. Fíjense, acá abajo es una tira de control de ritmo en D2. Está en ritmo sinusal, tiene ondas P que preceden a cada QRS, los PR son todos idénticos. ¿Por qué decimos que es de un lactantito? Porque tiene un eje bien desviado a la derecha. Fíjense, D1 negativo con un ABF francamente positivo. Y tiene, también lo han visto en la clase anterior, sobrecarga clara del ventrículo derecho. Esto es característico de los neonatos o los lactantitos chiquitos que todavía tienen circuitos derechos muy predominantes, muy prevalentes. Este electro, con estas discretas flechitas, lo que tratan de mostrar es que fíjense acá en el trazado en D2.
de los latidos sinusales, miren cómo aparece un latido que está totalmente anticipado, ¿no? Después siguen los latidos sinusales, todos muy uniformes, parejitos, y de repente aparece un latido anticipado. Seguimos, 2 latiditos normales, latido anticipado. Acá latido sinusal, otro latido anticipado. Latido sinusal, otro latido anticipado. Estos latidos anticipan. La onda P acá no la vemos, porque puede estar metida ahí, adentro de la onda T. ¿Por qué decimos que son supraventriculares? Porque la despolarización y repolarización ventriculares son iguales a la de los latidos sinusales. Entonces, el origen es supraventricular o auricular. Estos son las extrasístoles supraventriculares. Ya van a ver la diferencia con las ventriculares. Esto no lo hablamos porque también ya el doctor Rojas explicó claramente cuáles son las técnicas para mediciones de frecuencia en ritmos regulares e irregulares. Fíjense, ¿qué diferencia entre la taquicardia sinusal que vimos hace un ratito y este trazado, ¿no? Este está medio mezquino, hay un latido, esto es de, créanme, esto es de 1, de 2, de 3. Acá empieza ABR, ABL, ABF. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y esto es toda una tira de control de ritmo en D2. ¿Qué ritmo tiene este paciente? ¿Es sinusal o no sinusal? ¿Qué les parece? Y ya viendo la frecuencia, es no sinusal. ¿La frecuencia es suficiente para decir que no es sinusal? No, pero... Tampoco tiene onda P. Eso estaba por decir que tampoco tiene onda P. Muy bien, no hay onda P que predecía los QRS. No hay PR constante. ¿Es regular? Sí, es regular. ¿Excede los 100 latidos por minuto? Sí. El ritmo no es sinusal. Esa es la primera pregunta cuando nos enfrentamos a un trazado electrocardiográfico, el ritmo. ¿Es sinusal o no sinusal? Si es sinusal, fantástico. Si no es sinusal, después tendremos tiempo para discriminar de dónde se está originando. Pero sabemos que el ritmo de este paciente no es sinusal. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? 1500 dividido, también son 7 cuadraditos chiquitos, sí. Estamos más o menos en lo que decíamos recién, chicos, 200 y pico latidos por minuto. ¿En dónde está el eje eléctrico del QRS? Este es D1 y esto es ABF. ¿En dónde estará el eje del QRS? Tiene una localización en el cuadrante entre 0 y 90 grados. Un eje normal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, fíjense. Esto es importante, como decíamos, para que ustedes sigan una sistemática. Siempre analicemos primero el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico del QRS. Y después medimos las ondas, los complejos, los intervalos, los segmentos. Y después hacemos un diagnóstico presuntivo. Si ustedes me dicen qué ritmo es no sinusal, perfecto. ¿Es un ritmo no sinusal? ¿Es una taquicardia? Sí. ¿Es regular? Sí. ¿Tiene QRS ancho o estrecho? ¿Dura más de 100 o menos de 100 milisegundos? ¿Cuánto dura? Es rapidito, ¿no? Menos de 100. Dura menos de 100. Entonces, por definición, si es un ritmo no sinusal, con QRS estrecho, con más de 100 latidos por minuto, es una taquicardia supraventricular. ¿Sí? Recuerden, todas las taquicardias con QRS estrecho son taquicardias supraventriculares. Todas. No existen las taquicardias ventriculares con QRS estrecho. No existen. Entonces, esto es una taquicardia supraventricular. Después veremos a dónde está el origen. Qué bueno, Lía, gracias por qué bueno ese aporte que nos das para los chicos, ¿no es cierto? Porque
saber diferenciar entre las taquicardias con QRS estrecho y QRS ancho es todo un Claro, tema, ¿no? Y está bueno claro. ese axioma que vos decís, Lía, toda taquicardia con QRS estrecho es supraventricular. Eso tiene que estar clarísimo, chicos, muy claro. Fundamental. Muy bien, gracias, Lía. Muchas gracias. No, pero por favor, es que es importante porque Sí, decíamos, cuando nosotros encontramos un electrocardiograma que no tiene ritmo sinusal, hay algunas situaciones en las cuales tenemos todo el tiempo de mientras tomamos un café ir viendo, salvo que el paciente obviamente esté con compromiso hemodinámico, pero ahí nos ponemos a ver dónde está la P, cómo es el PR, el RP, qué sé yo. Pero cuando estamos en presencia de una taquicardia con complejo ancho, ahí la situación cambia. Entonces, por eso es importante recordar, toda taquicardia con más de 100 latidos, taquicardia obviamente, más de 100 latidos por minuto, con QRS estrecho, es una taquicardia supraventricular, cualquiera sea. Fíjense acá, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, AB3, B4, AB6 y tira de control de ritmo en D2. ¿Qué ritmo tiene este paciente? ¿Es sinusal o no sinusal? Por ahí alguno puede llegar a decir, y me parece que eso puede ser una onda P, eso me parece que puede ser una onda P, pero pensemos en cuáles son los criterios diagnósticos de ritmo sinusal. Ondas P presentes en todas las derivaciones precediendo todos los complejos QRS, con PR iguales en todas las derivaciones, o por lo menos en la misma derivación. ¿Este paciente está en ritmo sinusal o no? ¿Quién opina No, que sí? profe, no No, está profe, sinusal. no está. Claramente, no es un ritmo sinusal. Perfecto. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? 1500 dividido 8. Debe ser 188 latidos por minuto, más o menos. ¿Sí? O sea, estamos en taquicardia, ¿no? Un eje eléctrico de 1 positivo con ABF positivo, un cuadrante normal, lo más isodifásico es de 3. Si fuera el isodifásico en D3, ¿en dónde estaría el eje eléctrico? Más 30. Bueno, estamos en presencia entonces de un ritmo no sinusal. Es una taquicardia regular con QRS estrecho. Es una taquicardia supraventricular. Así de simple. ¿Y por qué les recuerdo esto? Porque los dos mecanismos que producen el 90% de estas taquicardias son las reentradas, que pueden ser o a nivel del nódulo auriculoventricular o por una vía accesoria. ¿Cuál es la importancia de conocer esto? Que esto es una taquicardia supraventricular y que el 90% son generados por reentrada. Y porque son factibles de ablación por radiofrecuencia y de curación en un alto porcentaje de casos, en más del 90% de los casos. Fíjense qué importante, ¿no? Miren acá un fenómeno que ustedes seguramente ya lo han visto, no sé si han visto enfermedades del pericardio, pero cuando el corazoncito está dentro, obviamente, envuelto en el pericardio, está rodeado por líquido, o sea, lo que es una cavidad virtual, se transforma en un espacio real, como cuando hay un derrame pericárdico, hay oscilaciones o bamboleos del corazón sobre el pericardio. Eso hace que si uno le hace un electrocardiograma, va a haber complejos de amplitud que cambia de un latido a otro. Ningún latido tiene la misma amplitud del otro. Fíjense, hay unos más altos, unos más bajitos, etc. Ese fenómeno, esa modificación de la amplitud de las ondas de latido a latido, es característico de los derrames pericárdicos, pero también se puede ver en otras situaciones. La alternancia eléctrica es un fenómeno que se puede ver en las taquicardias supraventriculares. Ven ustedes acá que también es un electro en taquicardia, en una taquicardia no sinusal, es una taquicardia regular con QRS estrecho. Les pongo esta diapo para que vean que la alternancia eléctrica, fíjense realmente cómo cambian, ¿no? Los voltajes de las R, los voltajes de las ondas P, son todos distintos.
de alternancia eléctrica es un fenómeno que se puede ver en las taquicardias supraventriculares. Acá esto es para que no se martiricen. Durante muchos años nos hemos roto la cabeza pensando, la onda R, ¿qué relación tiene con la P? Esta P está atrás de la R, está delante de la R. Entonces decíamos, si el PR es largo, si el PR es corto. Fíjense, en este tipo de taquicardias que hemos estado hablando hace un rato, en el 60% de los casos, por más que busquen a la onda P, no la van a encontrar, porque está metida en el QRS. Entonces, fíjense este trazado, ¿a dónde están las ondas P? No hay onda P, no hay forma de ubicar la onda P en ninguna de las dos derivaciones. No hay onda P visible. Esto pasa en el 60% de los casos de las taquicardias supraventriculares. Entonces, ¿qué PR, qué RP vamos a medir? Mire, en un 35% de los casos, las ondas P pueden estar por detrás del QRS. Ven acá, miren en D2 qué lindo se ve, ¿no? En toda la cara inferior, se ve bonito. QRS, onda P. QRS, onda P. QRS, onda P. QRS, onda P. Onda P. Entonces ahí sí tenemos onda R y onda P que podemos medir, pero esto se da solo en 35% de los casos. 5% de los casos tenemos una onda P que precede al QRS. Miren acá también en la carita inferior, miren qué bonita se ve la onda P delante del QRS. 5% de los casos. Conclusión. ¿Por qué les traigo a colación esto? Porque nos rompemos la cabeza pensando en dónde está la onda P. Y la onda P, por ahí no la vemos porque está metida ahí en la onda T. Entonces pensemos que en el 90% de los casos, chicos, sea RP más largo que el PR, etcétera, esto es una taquicardia, o por una reentrada en el nódulo auriculoventricular, típica, atípica y demás que ustedes están viendo acá, o es una taquicardia por una vía accesoria. No hay vuelta de hoja, no se rompan la cabeza. Miren acá una diferencia. Del 100% de estas taquicardias supraventriculares que hemos estado tratando, el 90% son las que describimos antes. Son taquicardias por reentrada nodal o por utilización de una vía accesoria. Sin embargo, un 10% de estas taquicardias con QRS estrecho son originados por automatismo aumentado. Puede haber un foquito en el miocardio auricular que de repente se vuelve loquito y empieza a generar latidos más rápido que el nódulo sinusal. Entonces lo somete. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, este es un trazadito aleatorio en D2. Yo he sacado varias fotos de trazados reales porque no tengo escáner disponible ahora. Esto es un gráfico nada más, pero tengo un trazado muy bonito ahí. Si quieren, después les paso a través del doctor algunos ejercicios como para que puedan hacer. Cuando en un electro vean más ondas P que QRS, algo está pasando. Fíjense, por cada 2 ondas P, acá hay un QRS, acá hay 2 ondas P, QRS, están totalmente disociadas las P de los QRS. Pero sin embargo, entre las ondas P hay una onda isoeléctrica. Estas ondas P que superan en número a los QRS, con frecuencias de más de 100 latidos por minuto, que tiene una línea isoeléctrica entre las ondas P, se denomina taquicardia auricular. Y como decíamos, son taquicardias poco frecuentes, que también son generadas por reentradas en algún sector de las aurículas, que también se pueden ablacionar por radiofrecuencia, ¿no? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Tomen agua, tomen un trago de café. Sí, profe, perfecto. ¿Vamos bien? Bueno, Perfecto, les profe. cuento. Gracias. La semana pasada, el 3 más precisamente, de la semana pasada, eran las 11:25 y viene un compañero de trabajo que ya me había consultado en noviembre, diciembre del año pasado, porque dice que una persona joven de 53 años, que, como decíamos, octubre, noviembre pasado, empieza a sentir, mientras está sentado viendo la tele, de repente latidos rápidos en el pecho, que pueden durar minutos o hasta una hora, y que pasan solos, sin que él realice ninguna clase de maniobra, nada. Inclusive, durante la noche, ha tenido algunos episodios, pero han sido muy pocos. O sea, en octubre, noviembre tiene un primer episodio,
Yo lo veo posteriormente, repite otro episodio después, todos los estudios fueron normales, o sea, tiene electrocardiograma normal, Holter normal, ecocardiograma normal, es un joven con actividad normal, actividad física, no encontrábamos nada. Estos episodios de taquicardia aparecían en reposo y cada 2 meses. Justo el 3 de septiembre, como decíamos, 11:25, llega al consultorio y dice, doctora, estaba tomando un café y empecé a sentir palpitaciones. Tomo el pulso, lo llevo al electrocardiógrafo rápidamente y nos encontramos con esto. Esto es de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. De 1 a B6. Este es un control de ritmo en D2. Fíjense, justo tiene un latido sinusal, tiene onda P, o sea, está en ritmo sinusal. Estas derivaciones son simultáneas, por eso van a ver que es como si fuera una continuación de otra, ¿no es cierto? Son todas tomadas al mismo tiempo. Está en ritmo sinusal y de repente aparece un latido precoz, anticipado, porque no respeta la distancia de los latidos sinusales, ¿no es cierto? Yo no le veo onda P. Es totalmente diferente el QRS y la onda T a los latidos sinusales, y a partir de aquí comienzan a aparecer unas onditas en serrucho, que se ven mejor acá abajo, ¿ven? Y acá tenemos 2 latidos sinusales, un latido anticipado, que lo vamos a llamar extrasístole, y a partir de ahí se genera este episodio. Muy sintomático. Presión arterial normal. ¿Ven los serruchitos? Perdió totalmente la regularidad que tenía. Miren aquí a continuación, 11:25:02, es a continuación. Este paciente no está en ritmo sinusal ahora. Segundos antes, este es 11:25:00, es 11:25:02. Es un paciente que estaba en ritmo sinusal y que de repente entra en taquicardia. Hay que sacar una frecuencia cardíaca promedio porque es irregular. ¿Qué arritmia irregular conocen ustedes? Que les ha mencionado con mucho énfasis el doctor Rojas en clases anteriores. Fibrilación auricular. Muy bien, muy bien. Cuando ustedes tomen el pulso de un paciente y lo encuentren irregular, piensen en fibrilación auricular. Miren. Ahí me parece que tenemos un arritmólogo ya. Sí, la verdad va perfilando, ¿eh? Va perfilando porque va mirando, no se pierde una. Muy bien, muy bien. Muy bien. No está en ritmo sinusal acá, no hay ondas P, que me parece que esto puede ser una P. Los me parece en medicina realmente no sirven. Tenemos que categóricamente decir, esto es una onda P. Esto no es una onda P. ¿A dónde están las P anteriores? Distinto a este caso anterior, estos 2 latidos que ha perdido la regularidad, ha aumentado la frecuencia cardíaca, ha perdido el ritmo sinusal, está irregularmente irregular. ¿Será una fibrilación auricular? Fíjense que miren estas onditas, si uno las mide, son muy llamativas, qué regularcitas que están. Lo que hacemos estas cosas, tenemos la obsesión de andar con un compás o con un papelito y una lapicera midiendo todo. Son todas muy regulares. A este chico, a este joven de 53 años, hicimos maniobras vagales, masaje de seno carotídeo no, porque siempre es imprescindible que tengamos un equipo de reanimación cercano, por las dudas aparezca alguna complicación del masaje de seno carotídeo. Lo llevamos a la guardia, le hicimos laboratorio y le hicimos una cardioversión farmacológica. ¿Con qué? Con propafenona. Estaba con un potasio de 3,3. Fíjense cómo esto ya es un control de la mañana siguiente, recupera el ritmo sinusal. Está en ritmo sinusal. ¿Qué les llama la atención de este electrocardiograma?
Después del ritmo, ¿qué viene? El análisis de la... Frecuencia. Sí, ¿qué frecuencia tiene? Claro, ¿qué frecuencia tiene? ¿Y? Quedaron todos perplejos. Está con 40 más o menos, 40 latidos por minuto. Si nos guiamos por el cálculo de los cuadraditos grandes, fíjense, 300, un cuadrado grande, 150, 100, 75, 60, 50, 40. 40 latidos por minuto. Está en bradicardia sinusal. ¿Mm? Esto es postcardioversión farmacológica. Fíjense, si nosotros miramos con detención el electrocardiograma, amplificamos las ondas, o sea, le aumentamos el voltaje a la corrida del electrocardiograma, le aplicamos drogas que frenen el nódulo auriculoventricular, seguramente vamos a ver esto. ¿Ven estas oscilaciones? No hay una línea isoeléctrica entre QRS. Hay ondas en serrucho, hay dientes de sierra. Estos dientitos de sierra son característicos de una arritmia supraventricular distinta a las taquicardias supraventriculares anteriores que hemos visto. Se llama aleteo auricular. Y también es una taquicardia con QRS estrecho generalmente, porque el problema no está en el nódulo auriculoventricular ni en los ventrículos. El problema está en las aurículas, que están generando un cortocircuito. Hay una reentrada que puede estar en la zona del istmo cabo tricuspideo de la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, pero son mecanismos complejos, lo que se denominan macro reentradas. Fíjense, ¿cuál es el ritmo de este paciente? De 1 a D3, ABR a ABF, B1 a B3, B4 a B6. Miren acá abajo la tira de control de ritmo en D2. ¿Está en ritmo sinusal? A ver nuestro arritmólogo. No está en ritmo sinusal, porque en la tira de D2 se ve que no hay una onda P. No hay onda P. Sí, como que, entonces no está en ritmo sinusal. Exactamente, es un ritmo no sinusal. ¿Es regular o irregular? Es regular. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca que tiene? ¿300? 150. 150 latidos por minuto. Y si ustedes miran la carita inferior o le hacen una maniobra vagal, van a ver esto. El aleteo auricular es una arritmia que generalmente se suele dar, si bien es cierto se puede dar en personas con corazones sanos, generalmente lo solemos ver en pacientes con corazones enfermos, sobre todo enfermedades pulmonares crónicas. Esta reentrada que se genera en las aurículas, lo más común es que por cada 2 latidos, ustedes ven que es una taquicardia de 300 latidos por minuto, más o menos. Esos 300 latidos por minuto acribillan el nódulo auriculoventricular, pero de 300 latidos solo pasan la mitad, porque frena el nodo B, gracias a Dios. O sea, de 300 pasa a 150, que es lo que está pasando acá. Por eso, los aleteos auriculares, que son taquiarritmias auriculares también o supraventriculares, también tienen complejo de estrecho porque pasan por el nódulo auriculoventricular. Generalmente son regulares, habitualmente cada 2 latidos auriculares se conduce solamente uno a los ventrículos. La frecuencia cardíaca ventricular generalmente es de 150. Miren acá. Miren esta tira acá en D3, en ABF. Esos dientitos en sierra son característicos, las ondas F de Flatter. Son ondas claramente negativas en la cara inferior de 2, de 3 ABF y tienen un descenso relativamente lento, un ascenso brusco, una mesetita y baja nuevamente.
Es el circuito de reentrada en las aurículas, derecha o izquierda. Esto es un aleteo auricular. Ahora, no todos los aleteos auriculares son regulares, como en el caso del paciente, el compañero nuestro de trabajo, que parecía una fibrilación auricular. ¿Por qué? Y porque muchas veces, si es muy rápido el aleteo, el nódulo auricular no siempre conduce por cada 2 estímulos 1. Puede pasar, por ejemplo, acá, hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1. O sea, es un ritmo irregular porque se llama conducción auriculoventricular variable. Bueno, este es simplemente para ver de nuevo las onditas F de Flutter. Entonces, esto es un ritmo no sinusal que tiene nombre y apellido, se llama aleteo auricular. Acá con conducción variable, miren acá, son tremendos las onditas del aleteo, ¿no? Tremendo. Como decíamos, si bien es cierto, suele ser regular, no siempre son regulares, pueden conducir de manera variable, y entonces ahí el ritmo se torna irregular. Eso es el aleteo auricular. Pero ustedes hacen el electro y es típico. No hay otra arritmia que tenga estos dientes de sierra como el aleteo auricular. Acá tenemos, por ejemplo, un caso muy parecido al del compañero nuestro, está en aleteo y de repente sale con un latido sinusal. Y vuelve a entrar en un aleteíto. Fíjense qué distintas son las cosas acá, chicos. Ya no vemos dientes de sierra, como acá. No hay dientito de sierra. Acá vemos una oscilación muy rápida, o sea, no es una línea limpia entre QRS. Hay onditas irregulares, una oscilación de la línea de base entre los complejos QRS y la frecuencia de los complejos QRS es totalmente irregular. Esta es la famosa arritmia completa. La arritmia irregularmente irregular, que es la fibrilación auricular. Es la arritmia que ustedes van a ver con más frecuencia por encima de los 60 años. ¿Quién me dice qué ritmo tiene este paciente? Bueno, acá el título es alevoso, dice fibrilación auricular, pero es importante que vean que no es un ritmo sinusal porque no tiene ondas P que preceda. Es un ritmo no sinusal, con una frecuencia promedio, más o menos de 60 latidos por minuto, un eje que está levemente desviado a la izquierda y que tiene esta característica, la irregularidad, con toda una oscilación, ondas F, ondas de fibrilación, ya no de flutter. Eso es la fibrilación auricular. En algunos casos, cuando el nódulo auriculoventricular está enfermo o muy enfermo, filtra gran parte de los latidos que recibe de las aurículas y produce bloqueos transitorios. Esto se denomina fibrilación auricular de baja respuesta ventricular. ¿Cuál es el ritmo de este electrocardiograma? Esto es D1 a D3, ABR a BF, B1 a B3, B4 a B6. Y acá una tira de control de ritmo. ¿Qué ritmo tiene? ¿Sinusal o no sinusal? ¿Qué dice nuestro arritmólogo, amigo? ¿Ritmo sinusal? No sinusal. Ritmo no sinusal. No hay ondas P que precedan a cada uno de los QRS. Está en taquicardia. Bueno, en realidad, si uno saca más o menos el promedio, puede estar en unos 100 latidos por minuto. O sea, está dentro de la frecuencia normal. Y tiene QRS estrecho. Esta arritmia, como dijimos, irregularmente irregular, es una arritmia muy común que se llama fibrilación auricular. Y que, si bien es cierto, se suele dar en corazones enfermos, este tipo de arritmias, como las fibrilaciones, chicos, la vemos con mucha frecuencia después de la salida de los boliches, en pacientes que tienen personas jóvenes, adolescentes, corazones sanos, pero por efecto del alcohol o la utilización de otros estimulantes. O sea, súmenle el alcohol a el speed y a todas esas bebidas energizantes, más
la pastilla que le pueden llegar a haber vendido en el boliche. Esta es una arritmia frecuente de ver en pacientes jóvenes y muy jóvenes con corazones sanos. Fíjense lo que es la toxicidad por drogas, ¿no? Esto simplemente un caso de una señora de 49 años que refiere palpitaciones en el cuello. Esto es un signo característico. ¿Se acuerdan que les dije que las taquicardias supraventriculares en general son arritmias realmente muy buenas, no matan a nadie, salvo que sea una persona con una cardiopatía grave, pero si no, tienen muy buen pronóstico y tienen muy buena respuesta al tratamiento, a diferencia de las que vamos a ver ahora en estos últimos minutos. Cuando un paciente, sobre todo si es mujer, joven, se presenta con este tipo de electrocardiograma, dice que tiene palpitaciones en la cara anterior del cuello, y ven este electrocardiograma, pónganle la firma que es una taquicardia supraventricular por reentrada del nódulo auriculoventricular. ¿Por qué? Las palpitaciones en el cuello, si ustedes ven el pulso venoso, van a ver onditas que en el Farreras las llaman el signo de la rana. El signo de la rana es simplemente que van a ver ondas A muy rápidas y regulares, simplemente porque se produce un aumento digamos, del retorno venoso, de la presión de la aurícula izquierda, como consecuencia de la contracción simultánea de aurículas y ventrículos. Entonces van a ver el latido venoso muy rápido, es la onda A prominente, producido por esto, una taquicardia regular con QRS estrecho, taquicardia supraventricular. ¿Estamos? Estas pacientes, si le hacemos masaje de seno carotídeo, espero que logremos llegar a ver tratamientos. En un 50% de los casos andan muy bien y rápidamente podemos cortarlo. Es más, muchos de estos pacientes que tienen este tipo de taquicardias paroxísticas supraventriculares que se repiten con el tiempo ya saben qué los desencadena y qué tienen que hacer para cortarlos. Entonces los pacientes solos, miren lo que es la naturaleza, ya saben que generando maniobras vagales, como puede ser estimulando el reflejo nauseoso, provocando tos, tragando líquido o un alimento sólido, haciendo maniobras de valsalva, cortan. Es una respuesta todo o nada. Vamos ahora a la parte más bonita de todas. ¿Vamos bien ahí? ¿Quedó en claro lo de las arritmias supraventriculares, chicos? Arritmias muy frecuentes de ver, muy benignas en las mayorías y que tienen muy buena respuesta al tratamiento, sobre todo a la relación por radiofrecuencia. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, doc. Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, muy bien, chicos, si hay alguna duda. ¿Preguntas? Debe haber 1000. Y hay muchos tipos de taquicardias más supraventriculares, pero estas son las que ustedes tienen que conocer. La taquicardia sinusal, las extrasístoles supraventriculares, la fibrilación auricular y el aleteo auricular. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Escucho a una persona que está como en una respiración agónica. Alguien que está con el micrófono abierto, pobre, ya no deben dar más con este tema. Está haciendo una fibrilación auricular aguda. Pobre. Por angustia. ¿Qué va a hacer? Chicos, les cuento, acá viene la parte más bonita de todas. Fíjense, hace un ratito dijimos que si alguno de nosotros nos hacemos un electrocardiograma o nos ponemos un holter, y la mayoría de nosotros vamos a tener algún tipo de arritmia. La mayoría de nosotros, con el estrés que vivimos, tenemos latidos ectópicos anticipados, extrasístoles. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las extrasístoles supraventriculares? Que dijimos que es un latido anticipado de origen ectópico que tiene onda pi diferente a las sinusales, pero que la despolarización y repolarización ventricular es idéntica a los latidos sinusales. Miren acá, tenemos unos latidos sinusales y de repente aparece un latido totalmente fuera de tiempo, anticipado. ¿A dónde está la onda P?
Personalmente no la veo. ¿El QRS y la onda T son parecidos a la de los latidos sinusales? Nada que ver. Estos latidos precoces, anticipados, de origen ectópico, que tienen forma de despolarización y repolarización diferente, se denominan extrasístoles ventriculares. Cualquiera de nosotros, por exceso de nicotina, café, alcohol, estrés, pocas horas de sueño, etc., puede llegar a tener este tipo de extrasístoles. Este tipo de extrasístoles suelen producir síntomas, puede producir palpitaciones. Ahora miren qué bonito este trazado. Por ahí no están tan solitas de vez en cuando. Miren acá tenemos, esto es de 1, de 2, de 3. Un latido sinusal, un latido anticipado muy deforme. Nada que ver el complejo QRS ni la onda T con la del latido sinusal. Esto es un extrasístole. Viene un latido sinusal, que es el que tiene el asterisco, otra extrasístole. Un latido sinusal, una extrasístole. Latido sinusal, extrasístole. Latido sinusal, extrasístole. Todas las extrasístoles son iguales. Por tanto, sabemos que se están originando del mismo lugar de los ventrículos. Ya estamos hablando de arritmias que no tienen nada que ver con el tejido auricular, sino que son generados por debajo de las vejizas. Como son todas iguales, se llaman monomorfas, o monofocales. Se están originando en un único foquito. Y cuando se intercalan un latido sinusal con un extrasístole, latido sinusal con extrasístole, hablamos de bigeminia. En este caso, bigeminia ventricular. Lo mismo pasa con las extrasístoles supraventriculares. O sea, también podría ocurrir que las extrasístoles supraventriculares tuvieran este comportamiento y hablaríamos, por tanto, de bigeminia supraventricular. Entonces tenemos, se intercalan un latido sinusal con un extrasístole, latido sinusal con extrasístole. Eso se denomina bigeminia ventricular. Si por cada latido sinusal aparece un extrasístole, 2 latidos sinusales, un extrasístole, 2 latidos sinusales, un extrasístole, o sea, hay 2 latidos sinusales y aparece un extrasístole, se denomina trigeminia. Trigeminia. O sea, esto ya vemos que hay un comportamiento que va avanzando, ¿no? No es esa extrasístole sola que vimos al principio. No era esa extrasístole solita, solitaria, sino que vemos que ya tienen una cierta tendencia a agruparse. Miren acá este electro que interesante. D1, D3, ABR, ABF, B1, AB3, B4, AB6 y una tira de control de ritmo en D2. ¿Qué ritmo tiene este paciente? ¿Tiene ritmo sinusal o no? No, no tiene. ¿No tiene ritmo sinusal? ¿Qué son estos latiditos de acá? O sea, vamos complicando la cosa, chicos. Ahora no es tan sencillo como antes. Ahora vamos complicando la cosa, ¿no? Porque vemos que estos latidos sinusales, si nosotros miramos los latidos angostitos, vamos a ver que todos tienen onda P adelante, un QRS estrecho, onda T. Profe, es como que hay un ritmo sinusal, pero que es seguido de 3 ritmos que no son sinusales, que serían como extrasístoles. O sea, sería distinto de trigeminiana. O sea, serían, en vez de cada 3 ritmos sinusales, una sería 3 extrasístoles, un ritmo sinusal. Excelente. Pueden coexistir perfectamente el ritmo sinusal con alguna forma de arritmia. Perfectamente. Está muy bien lo que acabas de decir. Este paciente está en ritmo sinusal. El problema es que tiene un foquito en uno de los ventrículos, que seguramente es el ventrículo derecho, porque tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, las extrasístoles. Todavía no han visto trastornos de conducción, Benja, ¿no? No, todavía no, Eli, Todavía no. Bueno, esto, la próxima clase.
Perfecto. Estos latiditos que tienen, son latidos anchos, precoces, tienen morfología de un bloqueo que se llama bloqueo de rama izquierda, que característicamente tiene formas R muy amplias en B5, B6, no tanto acá en B1 y ABL, pero sí en B5, B6, y con un eje que va hacia adelante, abajo y a la izquierda. Entonces, estos son extrasístoles ventriculares porque tienen un ancho de QRS y una morfología totalmente diferente a los latidos sinusales. Este está solito acá. Pero si miramos acá en el ritmo, excelente lo que dijo nuestra compañera. Acá, por ejemplo, esto sería una bigeminia. Pero acá, como hay dos latidos juntos, esto se llama dupla. Y acá, como hay tres latidos juntos, se denomina triplete. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O está medio Sí, profe. confuso? Sí, profe. ¿Está claro? Esto, Profe, yo tengo una duda. sí. ¿Hay bloqueo de rama izquierda entonces? No. La morfología. Vos pensás, cualquier parte del miocardio ventricular, no solamente del miocardio ventricular, la arritmia ventricular se origina del GIS para abajo. O sea, se puede originar en la rama derecha, en la rama izquierda, en la hemirrama anterosuperior, en la posterior inferior, en la fibra de Purkinje o en el miocardio ventricular. Cuanto más lejos del GIS vos estés, más aberrante va a ser el QRS. Entonces, cuanto más cerca del GIS, más estrechito va a ser el QRS. Cuanto más cerca del miocardio, más ancho el QRS. Según cuál sea el origen del GIS para abajo, hasta el miocardio ventricular, será el ancho del QRS y la morfología del QRS. La morfología de estas extrasístoles tienen, no de los latidos sinusales, sino de las extrasístoles, tiene morfología de bloqueo de rama izquierda. En todo caso, si el doctor Rojas después tiene pensado hacer ejercicios al final del cursado y demás, cuando ya tengan más conceptos de lo que son bloqueo de rama, isquemia y demás, podemos integrar o incorporar electros en los cuales hay mezclas de cosas. Porque chicos, así como los agrandamientos cavitarios no vienen solos en la vida, porque pueden estar asociados a bloqueo de rama, a isquemia, a necrosis miocárdica, lo que sea, las arritmias tampoco vienen solas, pueden estar asociadas con cualquier otra cosa. O sea, un electrocardiograma puede tener más de una patología. ¿Mm? Claro, muy bueno, Liam. Sí, chicos, nosotros aquí intentamos hacerlo de una manera académica, ¿no? Dividirlos, segmentarlos, a ver, este es un electro normal, este es un electro con un bloqueo, este es un electro con una arritmia tal y tal, pero es a los fines que ustedes logren aprender. Pero en la práctica, chicos, ustedes se van a topar con pacientes que va a tener bloqueo de rama izquierda, Claro. a la vez va a tener una fibrilación auricular, a su vez capaz que está sufriendo un infarto posiblemente, o sea, se van a encontrar con un conjunto de patologías en un solo paciente. Bueno, ahí es cuando, como dice la doctora, uno logra integrar todo esto, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo de a poco y sí, al final hay que hacer una integración, así que vamos a seguir repasando. Esto es seguir repasando, así que tranquilo. Bueno. Gracias, Lía, muy bien. No, por favor. Lo que sí les puedo ofrecer, como nos quedan poquitos minutos, nos quedan 10 minutos nada más, terminar de complejizar el tema y si en algún otro momento quieren, discutimos un poquito más, porque ya a esta altura deben estar bastante cansados. Entonces, si ustedes quieren avanzamos un poco más como para completar taquicardia ventricular y si tienen algún ratito en otro momento, aclaramos o si tienen algún taller, alguna cosa programada, vemos un poco más este tema. Sí, Lía, sí, va a haber un tiempo justamente para esto. Sí, Bueno, yo te voy a estar avisando después. Excelente. Entonces, avanzamos un poquito más para que sepamos que desde un extrasístole sola en el mundo hasta un montón de extrasístoles, cada vez la cosa se va volviendo más compleja. Vimos lo que eran las bigeminias, las trigeminias, las duplas, los tripletes.
estamos autorizados a decir que cuando 3 extrasístoles se amuchan, y perdón por el término, cuando se agrupan 3 extrasístoles y tenemos un triplete ventricular con más de 100 latidos por minuto, estamos en presencia de una taquicardia ventricular. Fíjense acá, también paciente ritmo sinusal con un extrasístole, acá un latido sinusal, otra extrasístole que es diferente, totalmente diferente al anterior. ¿Se acuerdan que decíamos, cuando son iguales, decimos que vienen de un solo foco, entonces son monofocales o monomorfas? Acá hay 2 focos diferentes. Vemos otro latido sinusal y vemos que acá se agrupan 3. Latido sinusal, aparece otra que es totalmente diferente a las anteriores. Seguimos en el mismo sinusal, 2 más una dupla. Otro latido sinusal, una extrasístole diferente. ¿Sí? Se va complejizando la situación. Si nosotros analizamos este electro, vamos a ver que estamos en presencia de 1 a BF, de 1 a B6, de un ritmo no sinusal, no en presencia de ondas P. Es un ritmo regular, con QRS anchos, tienen por lo menos 0,12, 0,14 segundos, y con una frecuencia cardíaca de 65-70 latidos por minuto. ¿Qué es esto? Tiene una frecuencia normal, pero no tiene onda P, y tiene complejos anchos, que son todos iguales. ¿Será una taquicardia ventricular? Es lo que denominamos ritmo idioventricular acelerado. ¿Se acuerdan cuando decíamos, del GIS para abajo, todo lo que genere latidos van a ser anchos? Tanto más anchos cuanto más lejos del GIS. En este caso, hay una partecita del miocardio del paciente que está generando latidos. Por ahí se vuelve loco y late más rápido que el nódulo sinusal y empieza a comandar el ritmo. Pero es un ritmo no sinusal con una frecuencia muy buena, 70 latidos por minuto. Esto se llama ritmo idioventricular acelerado. Es como si fuera una taquicardia ventricular lenta. Si bien es cierto, este tipo de ritmos ventriculares anchos suelen presentarse en pacientes con cardiopatía, también se puede presentar en corazones sanos. Muchos deportistas que desarrollan un sistema parasimpático muy activo, en horas del sueño, por ejemplo, pueden tener en el holter hallazgo de este tipo de ritmos. Eso se llama RIVA, o taquicardias ventriculares lentas, lo llamábamos en una época. Cuando hablamos de taquicardia ventricular, cuando tenemos una agrupación de 3 o más extrasístoles a más de 100 latidos por minuto. Entonces, aquí tenemos pacientes con latidos sinusales, un latido anticipado y larga una corridita de taquicardia de 2, 4, 6, 8 latidos y vuelve a salir en ritmo sinusal. Esto se denomina taquicardia ventricular no sostenida. Diferente de esta, hay que tener sangre fría, les digo, para hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones en un paciente que llega a la guardia con palpitaciones, lo conectamos al electrocardiógrafo y vemos un QRS ancho. Pero lo ideal siempre que el paciente concurre a guardia por palpitaciones va a ser un electro de 12 derivaciones porque nos orienta mucho dónde está el origen de la taquicardia. Fíjense, bueno, acá me falta una diapositiva que la debe haber borrado por incompatible de PowerPoint. Hablamos de taquicardia ventricular cuando tenemos agrupación de 3 o más extrasístoles ventriculares. Se denomina no sostenida cuando dura menos de 30 segundos. Y se denomina sostenida cuando dura más de 30 segundos o requiere alguna maniobra para interrumpirla. Esa es la diferencia entre taquicardia ventricular no sostenida y sostenida. Así como decíamos que toda taquicardia que se origina por arriba, es decir, que en presencia de una taquicardia con QRS estrecho, no hay forma que no sea una taquicardia supraventricular, pero que algunas taquicardias supraventriculares pueden tener QRS ancho. Las taquicardias con QRS ancho
tenemos que pensar en taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Y porque esto es lo que puede generar la muerte del paciente, lo que le puede costar la vida. Mucho más si tiene compromiso hemodinámico. Puede ser otro tipo de taquicardia, puede ser lo que se denomina taquicardia supraventricular con aberrancia, o sea, con un bloqueo de los funcionales que hablamos al comienzo. Puede que sea una taquicardia supraventricular en un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha o izquierda de base, o que por un accesorio genere un cortocircuito que vuelve ancho al QRS. Hay toda una serie desde hace 30 años también, toda una serie de cardiólogos, electrofisiólogos que han desarrollado distintos algoritmos para poder distinguir una taquicardia con QRS ancho, y decir, ¿esta es una taquicardia ventricular o es una taquicardia supraventricular con QRS ancho? Y es así que hay una lista enorme. Acá en nuestro país el problema es que las taquicardias ventriculares pueden ser inclusive la primera manifestación de un paciente con enfermedad de Chagas. Acá están los criterios de TB. Presencia de 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Por definición, las taquicardias ventriculares se originan y se mantienen en los ventrículos, y en la mayoría tienen obviamente un QRS anchito, más de 140 milisegundos. ¿Cómo se pueden clasificar las taquicardias? Dijimos, según el tiempo de duración, en no sostenidas, si duran sostenida más de 30 segundos o necesita cardioversión eléctrica o farmacológica. No sostenidas, si duran menos de 30 segundos. Según la morfología, si todos tienen la misma forma, se denominan monomorfas o monofocales. Si tienen más de una morfología polimorfa o polifocal. Y en presencia de cardiopatía se denominan primarias o secundarias. En el caso de los pacientes con infarto agudo de miocardio, la mayor mortalidad dentro de las primeras 2 horas y dentro de las primeras 24 horas son las arritmias primarias por fibrilación ventricular, o sea, lo que mata del infarto, si el infarto no es demasiado grande y se pierde mucha cantidad de masa miocárdica, lo que matan son las arritmias, taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. Hablamos de secundarias cuando el paciente tiene una cardiopatía de base, como puede ser una cardiopatía chagásica. Desde el punto de vista de los mecanismos de las arritmias, las más comunes son los mecanismos de reentrada, sobre todo los pacientes que han cursado un infarto agudo de miocardio y que han desarrollado una cicatriz. Esas cicatrices, con el tiempo, pueden generar un circuito eléctrico, de los cuales hablábamos al comienzo, que perfectamente se pueden localizar y ablacionar, lo que se denomina ablación por radiofrecuencia. Pero hay otro tipo de taquicardias que se pueden producir. ¿Se acuerdan cuando dijimos que un mecanismo de producción son las automáticas? Las automáticas son muy embromadas porque suelen ser las que más duran, las que más rebeldes son a la respuesta de fármacos, las que más trabajo dan para el tratamiento en general. Las TB también pueden ser automáticas. Y las otras que dijimos, actividad gatillada, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las oscilaciones del potencial de acción de los miocardiocitos, que se suelen dar sobre todo en isquemia? La actividad gatillada, tenerla siempre en cuenta en la isquemia aguda. Entonces, una cosa que es importante recordar, que la isquemia aguda de miocardio tiene como mecanismo, en el 99% de los casos, la actividad gatillada. Los infartos de miocardio crónicos, a la larga, que generan una cicatriz, generan taquicardia ventricular por reentrada. Los pronósticos son totalmente diferentes, y los tratamientos también. Doctor Rojas, hemos llegado a las 20:30. Sí, perdón. Sí, Lía. Hemos llegado a las 20:30 y tenemos todavía una secuencia de todavía un tema importante que los chicos... ¿cómo querés que hagamos? Bueno, tenemos una semanita más después que termine todo. Podemos dejar para hacer, terminar de ver taquicardias ventriculares, si te parece bien. Perfecto. Una sola cosita como para, quizás es como comenzar del final, pero
quiero que vean esto, por favor. En presencia de un paciente con taquicardia, sea taquicardia estrecha o ancha, si el paciente tiene compromiso hemodinámico, el tratamiento es la cardioversión eléctrica, no lo pensamos dos veces. No nos ponemos a discriminar, ay, puede ser una taquicardia ventricular, puede ser una taquicardia supra, etc. Es la cardioversión eléctrica. Mucho más si sospechamos que es una taquicardia ventricular. Si la taquicardia tiene QRS estrecho y es regular, si está inestable hemodinámicamente, obviamente hacemos la cardioversión eléctrica, después haremos la historia clínica, miraremos los electros, todo lo que quiera. Si el paciente está estable hemodinámicamente, podemos interrogar mejor, ver si tiene síntomas o signos de fallo de bomba, realizar más las maniobras vagales, que dijimos que tienen una respuesta todo o nada a este tipo de taquicardias, o utilizar la adenosina. La adenosina es una droga espectacular para interrumpir las taquicardias supraventriculares y tiene una alta eficacia. El verapamilo lo usamos con precaución en las taquicardias supraventriculares, mucho más si pensamos que puede tener el paciente una vía accesoria. Porque lo que hace, tanto la adenosina como el verapamilo, es bloquear el nódulo auriculoventricular. Si el paciente tiene una vía accesoria, el riesgo es que bloqueando el nódulo auriculoventricular dejamos libre la vía accesoria y puede la taquicardia supraventricular transformarse en taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte. Entonces, ante la duda, usemos estas drogas con precaución. La otra droga que tenemos, no tenemos mucho a mano acá en el país. Lo que tenemos a mano es la miodarona, que se puede administrar por vía endovenosa en bolo, de 3 a 5 miligramos por kilo en bolo, y luego se deja un mantenimiento. Este trazadito quería mostrarles. La adenosina es maravillosa porque es una droga que tiene una acción muy específica sobre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Tiene una vida media muy corta y hace esto. Fíjense. Un paciente que evidentemente no está en ritmo sinusal y está con una taquicardia regular de 300 latidos por minuto. 300 latidos por minuto. Imagínense quién puede soportar tamaña taquicardia, la caída del gasto cardíaco con esta frecuencia. Canalizamos al paciente, tenemos todo listo para reanimarlo, cargamos una ampollita de adenosina, 6 miligramos iniciales, y la administramos en bolo por la vía endovenosa. Fíjense. El paciente inmediatamente, con este grado de eficacia, que varía entre un 85 y 90%, corta la taquicardia, si tiene, por ejemplo, una reentrada nodal. Entonces, la adenosina es una droga extremadamente noble, hay que utilizarla, hay que aprender a usarla, porque no es tirar un chorrito de adenosina, es aplicarla en bolo, y la respuesta, como decíamos, de todo o nada, puede quedar el paciente en asistolia, puede salir con ritmos de la unión, con bradicardia, pero rápidamente revierte porque tiene una vida media muy corta, de 1 a 6 segundos, o sea, rápidamente el paciente vuelve a su ritmo sinusal. Les agradezco por la atención, es un tema muy extenso para desarrollar, y quedo obviamente a disposición del doctor Rojas y de todos ustedes para completarlo al tema, y para cualquier clase de pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muy bien, Elia. Gracias por las explicaciones, por la clase. La verdad que es una clase que hay que pasarla, hay que darla, hay que saberla dar, porque es complicado hablar de arritmias, pero lo has dicho bastante claro. Y bueno, chicos, igual de todos modos seguimos comunicándonos a través del Classroom y vamos a presentar también trazados electrocardiográficos con estos ejemplos. Y como dijo recién Lía, vamos a ver en qué momento al final, ya finalizando, para ver en qué momento podemos continuar con las TVs, amplificar un poquito más el tema. Sí, así que, bueno, Lía, muchas gracias. Por favor, muy agradecido. Un gusto haber compartido con ustedes estas 2 horas.